el marco de la serie de actividades que se hacen dentro de lo que es la ECON, hoy la intención era en el salón de actos y con toda una infraestructura que obviamente no se puede implementar dadas las condiciones que ustedes verán. La idea era que tuviéramos un encuentro con las entidades rurales, ¿sí? Las principales entidades del campo en la Argentina que sin duda tienen una relevancia para la carrera de ustedes que probablemente ustedes todavía no conocen. La Argentina claramente depende de mucho lo que pase con el campo. Las entidades más representativas están aquí a mi lado. En ese sentido, la idea es poder empezar a instalar una agenda de temas que se puedan discutir en nuestra facultad, que tienen que ver con el sector que genera el 60% de los dólares de nuestro país y el 0% de la discusión, de fondo. De hecho, nosotros en la facultad, ustedes si revisan el plan de estudios, seguramente van a ver ninguna materia vinculada a lo que pasa con el campo, que no necesariamente tiene que ser una temática aburrida. ¿Cuántos de acá van a ser contadores? Que levanten la mano. Ah, bien. ¿Administradores? Ninguno. Bueno, futuros contadores. Bueno, es muy probable que muchos de sus clientes tengan de una manera o de la otra vinculación con lo que suceda con la actividad agropecuaria. Y si no la tienen de forma directa, ustedes créanme que, por ejemplo, cuando de la Rúa se fue en helicóptero de la Argentina, vos para comprarte una computadora necesitabas unas 4 toneladas de soja. Hoy te hace falta 1,5 toneladas. Mucho de lo que le pasó a la región tiene que ver con el cambio de los precios relativos que se explican a partir justamente del beneficio que tuvo el sector que va a discutir con ustedes hoy. Así que, bueno, yo les presento, los voy a presentar de a uno. Arranco con Echeverre, él es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y la idea es, si quieren, nos sentamos, que además cada uno de ellos vaya contando qué es lo que hace las entidades y dónde están los principales desafíos. ¿Muy bien? ¿Arranco yo? Arranca que no. Bueno. ¿Cómo querés manejar el tiempo más o menos, Matías, para Hablamos calcular? más o menos 20 minutos cada uno y después abrimos un espacio de, si quieren, de preguntas y respuestas, de preguntas y de debate. Bueno, como decía Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Echeverre, soy presidente de la Sociedad Rural Argentina, una entidad que representa a productores de todo el país, que fue fundada en el año 1866. El año que viene vamos a hacer 150 años de edad. Así que una entidad que está muy arraigada y que siempre ha acompañado todos los momentos productivos de la Argentina. Me gustaría encarar la cuestión, diciendo qué es el campo hoy, qué significa y a dónde podemos llegar. Me parece por ahí lo más productivo, independientemente que después cualquier otra pregunta, con gusto la voy a contestar si está a mi alcance. El campo es hoy en la Argentina un sector joven, un sector moderno, dinámico, que invierte, que arriesga, que investiga, un sector que produce con variables de acuerdo a la sustentabilidad económica, social y productiva. Eso es muy importante. Un sector que ha descubierto o que ha profundizado herramientas que se han descubierto en otros lugares del mundo, pero que aquí se pusieron en práctica y tuvieron mucho éxito, como es el asociativismo. Aquí en la Argentina hay una entidad que se llama ACREA, que son consorcios de experimentación, donde, aunque les parezca mentira, posiblemente lo conozcan, pero se juntan 8 o 10 competidores, o sea, productores de una zona, que en definitiva, en última instancia, compiten entre sí, contratan un técnico. Una vez por mes religiosamente se juntan en el campo de alguno de los integrantes, van rotando, y ese integrante tiene que mostrar lo que hace, incluso los números. Y los otros colegas le dicen, mirá, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, vas por buen camino, vas por mal camino, mi experiencia es esta, mi experiencia es aquella. Y una vez que hacen experiencia, junto con el técnico de lo que vienen haciendo, publican gratuitamente lo que les tocó vivir o las experiencias que tuvieron para que a su vez otros productores
puedan evitar cometer errores o ir por el camino de los aciertos. Esto se inventó en Francia, pero se puso en práctica en la Argentina hace unos 50 años y se desarrolló de una manera violenta en el buen sentido. O sea, moderna, sector joven, moderna forma de asociativismo, y también producimos de una manera amigable con el medio ambiente. También otra técnica que se inventó en otro lado, que es la siembra directa. Posiblemente saben, o si no, antiguamente se removía el suelo, esto mataba a los microorganismos, es la manera de combatir, entre otras cosas, las malezas, y se inventó un sistema que también en la Argentina se puso en práctica, tuvo mucha difusión, que es que sin arar el suelo se siembra a partir de matar las malezas, fumigándolas, y las plantas nuevas utilizan los mismos agujeros y huecos que tenían las malezas, haciendo que no se maten los microorganismos y se pueda conservar la humedad del suelo, incluso proteger el suelo de la erosión hídrica y la erosión eólica. O sea, otra herramienta de punta que hizo que, o sea, las tres cosas: un sector que invierte, que investiga y que arriesga, un sector que trabaja de una manera asociada y un sector que lo hace de una manera amigable con el medio ambiente, que en 10 años en la Argentina se duplicase en la cantidad de granos en la misma superficie sin dañar el medio ambiente. Ese es el campo argentino. El campo argentino marca tendencia a nivel mundial. El campo argentino es primer mundo en lo que hacemos. Vienen de otros países a ver cómo hacemos para lograr los éxitos que vamos teniendo en diferentes aspectos de la producción. Como bien decía Matías, es un campo, es un sector hipereficiente que, a pesar de problemas que tenemos actualmente, que después los voy a pasar a decir, producimos 10 veces más alimento de lo que necesita nuestro país para consumir. Hoy, a pesar de las políticas que aplica el actual gobierno, producimos alimentos para 400 millones de personas. Nuestro potencial hoy, con la tecnología que desarrollamos y que tenemos en la Argentina, en 5 años podemos tener un potencial de llegar a producir 150 millones de toneladas de granos, entre otras cosas, más carne, más leche, etc. Y eso significaría producir alimentos para 17 Argentinas, o sea, casi 700 millones de personas. Se imaginarán que nuestro país es estratégico no solamente en lo que hace a la actividad económica interna, sino estratégico para dar de comer al mundo. Pocos países a nivel mundial tienen las posibilidades que tiene Argentina, no solamente medioambientales, sino también de recursos humanos, que a mi entender es el capital más importante que tenemos, por lo que les decía anteriormente, para poder convertirnos en uno de los jugadores más importantes, no ya de ser el granero del mundo, sino ser el supermercado del mundo, que es lo que la actual dirigencia aspira, a llevar al mundo alimentos con el mayor valor agregado posible. Eso es lo que es el campo. ¿En qué situación estamos? Y me parece interesante poder transmitírselas. Es que la historia, las circunstancias nos hizo que en el mismo momento histórico pudiésemos, y en el mismo momento en que el mundo demandó fuertemente alimentos, que hacía más de 100 años no lo hacía, porque seguramente habrán estudiado que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y llevó adelante políticas de subsidios y de restricción y de cierre de mercados que a países netamente exportadores como el nuestro los perjudicó durante décadas. Al ingresar China, el sudeste asiático, la India, etcétera, a la demanda de alimentos, nos puso otra vez en la vidriera porque demandó fuertemente lo que mejor sabemos hacer. En el mismo momento histórico, les decía, hubo países que se dieron cuenta que es lo que le convenía a sus economías, como por ejemplo Uruguay, Paraguay, Brasil, rápidamente, y países que siguieron en esa onda, que fueron Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, que son fuertes competidores nuestros, y otros países como el nuestro que no supieron leer las circunstancias, o al revés, vieron una oportunidad de tomar a este sector de la economía como una caja y no una herramienta de crecimiento. Digamos, el argumento interno que se utilizó fue que dijeron que querían desacoplar
los precios internacionales de los internos y para cuidar la mesa de los argentinos iban a poner retenciones y prohibiciones de exportar y de esa manera el alto valor internacional no iba a ir a perjudicar al consumidor interno. Nada más lejos de la realidad, ustedes son consumidores como cualquiera de nosotros, el cierre de las exportaciones hizo pérdida de competitividad. Esa pérdida de competitividad vino a partir de la inundación del mercado interno de productos que en otro momento se exportaban. Esa inundación hizo que bajara el precio para el productor, ese precio de no renta hizo liquidar activos y de esa manera se perjudicó por un lado el país y la producción, porque se redujo, por ejemplo, el stock ganadero, pero por otro lado no impidió que el consumidor pagase cada vez más caro los alimentos por escasez. Le hago un ejemplo con la carne que me parece que es muy gráfico. Históricamente, por más de 100 años, la Argentina fue uno de los principales exportadores mundiales de carne. En el año 2006 éramos el tercer exportador, atrás de la India y de Brasil. Con esto, ¿cuál era el secreto argentino o cuál era el modelo argentino? Cuanto más exportamos el 15, 20, 25% del animal, que son los lomos. El lomo es un corte que habitualmente no tenemos costumbre de consumir los argentinos porque no le encontramos gusto. Nos gusta la carne que tiene grasa adentro de las fibras, o sea, la carne más gorda porque es la que tiene más sabor. Entonces, cuando comemos lomo cuando tratamos de bajar de peso o tratamos de salir de alguna enfermedad, ¿no es cierto? Cuanto más lomo se exporta, que es el 20% del animal más o menos, más del 80% restante del animal queda acá. ¿Cuáles son los cortes del 80% restante? El asado, matambre, vacío, pulpa para milanesa, achuras, etcétera, que son los cortes que tenemos cultura de comer. O sea, ¿cómo funciona el mercado de la carne? Que es muy gráfico. Con esa exportación le genera un precio atractivo al ganadero, que el ganadero tiene que tener un ciclo de 5 o 6 años hasta ver el resultado de su inversión. Entonces, con ese precio atractivo, el ganadero invierte y aguanta un animal en el campo 5 o 6 años. Cuando vende, el 80% de la carne queda en el país y cuanto más se exporta, más carne internamente y a mejor precio, o precio más bajo, significa para el consumidor, para el mercado interno. O sea, ese era el círculo virtuoso o la cadena virtuosa que se rompió en el año 2006 cuando Néstor Kirchner con Guillermo Moreno cerraron las exportaciones, se inundó de ese 20% el mercado interno, bajó el precio, comimos carne barata, sí, 2 o 3 años, pero nos estábamos comiendo las vacas, la fábrica, que en definitiva, porque al no tener rentabilidad el ganadero, mandaba la hacienda al mercado diciendo no hago más ganadería, liquido este tema y chau. Fin del cuento. En el año 2006 teníamos 61 millones de cabezas, perdimos 10 millones de animales, hoy tenemos 51, hoy hay 138 frigoríficos cerrados, 21.000 trabajadores de la carne en la calle y del tercer lugar que teníamos creciendo en el año 2006 como exportador de carne, pasamos al 13º que estamos peleando con Bielorrusia, que es un país que no tiene tradición exportadora o criadora o generadora de carne, etc. O sea, ese es un ejemplo muy claro de una mala política que en este caso perjudicó claramente a una industria que es muy argentina, como es la industria frigorífica. Así podemos graficar en diferentes producciones y hoy podemos decir que, y hoy tranquilamente podemos decir con números objetivos que después de 20 años, de 12 años de esta política no quedó un solo sector sin ser perjudicado por diferentes factores que aplicó el gobierno. Por un lado, altísima presión impositiva, hoy de cada 100 pesos que le entran a un productor, 93 se van en impuestos, intervención de los mercados, o sea que se evita que compitan entre los compradores para que el precio se forme. Como ustedes saben, los productores no le ponemos precio a nuestros productos, por eso defendemos tanto que haya mercados transparentes y competitivos para que la puja entre compradores forme ese precio. También que estemos peleados con el mundo comercialmente, que no tengamos
convenios comerciales, nunca se terminó de cerrar el convenio comercial Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, cuando nuestros competidores como Chile tienen más de 70 convenios comerciales firmados, la falta de estabilidad monetaria, la inflación que también perjudica a otros sectores de la economía. Eso, le diría que esas 4 o 5 son las principales que han perjudicado. Hoy, después de 12 años de kirchnerismo, tenemos que casi 2 millones de hectáreas van a quedar sin sembrar. Para que tengan un parámetro, Uruguay en total siembra 1.700.000 hectáreas, o sea, 2 millones de hectáreas van a quedar sin trabajar. Eso significa cero inversión, significa que no haya transporte, que no haya proveedores, que no haya venta de insumos, que no haya comercio de ningún tipo. Los de los frigoríficos ya se los dije, hemos tenido las peores siembras de trigo en más de 100 años. Cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, sembramos 6 millones de hectáreas y cosechamos 16 millones de toneladas. Los últimos 2 años no pasamos de los 3 millones de hectáreas y llegamos a las 9, 10, 11 millones de toneladas, según fuese más o menos llovedor. Tenemos casi 1.000 campos abandonados en la provincia de Chubut y Santa Cruz. 1/3 de la cosecha de caña de azúcar sin levantar por falta de rentabilidad. 400 millones de kilos de fruta sin cosechar en el Valle de Río Negro, reducción en la superficie de algodón, reducción en la superficie de arroz, y así le podría decir producción por producción qué es lo que está sucediendo. Yo, para dejarle lugar a mis colegas, quisiera cerrar por acá. No sé si las preguntas van a ser ahora o después. La idea es que después que pongan los 3, hagamos un espacio para intercambiarse. Pero lo que está en juego en esta elección es ni más ni menos que la generación de 1.100.000 puestos de trabajo en 5 años. Eso es lo que sucedería si el campo pudiese expresar su potencial productivo con reglas de juego que deberían ser, como mínimo, similares a nuestros competidores. Nunca, jamás pedimos privilegios, no pedimos ningún tipo de cuestión distinta a otros sectores de la economía. Somos un sector importante de la economía, como bien decía Matías, para que tengan una idea, hablé de la fruta. Toda la industria automotriz, las terminales, emplean 35.000 personas. La industria automotriz sumada. Solamente en el Valle de Río Negro, las que están afectadas en este momento por esta política son 70.000 familias. El doble de la industria automotriz. Para que tengan una idea, en estos 12 años desaparecieron 95.000 productores agropecuarios. El triple de lo que está empleado en la industria automotriz. Ese es el impacto que está. Y eso es lo que podemos generar en la medida que no nos miremos el ombligo, que nos demos cuenta que formamos parte de un mundo, que el mundo es dinámico, la economía es dinámica, no se lo voy a contar a ustedes en esta facultad, y que tengamos reglas de juego similares a los uruguayos, paraguayos, brasileños, canadienses, australianos, sudafricanos. La demanda mundial de alimentos, a pesar de que han bajado los commodities, sigue firme. Con estos precios, Argentina es muy competitiva por la eficiencia que tenemos los productores. Podemos producir mucho más. Incluso esta baja de los commodities hace que vastas regiones de países como Brasil pierdan competitividad por falta de infraestructura, por la distancia que tienen a los puertos. Ahí nosotros podríamos recuperar camino en la medida que hayamos aprendido de lo que no hay que hacer a partir de la comparación, seamos prácticos, modifiquemos lo que está mal y pongamos una meta ambiciosa de acuerdo a nuestras posibilidades. Con esto, Matías, te agradezco. Bueno, vamos a dar la palabra a Carlos Lanizotto, el vicepresidente de Colinagro. Insisto, otro de los participantes que tienen que ver con la mesa de enlace. Vamos a aclarar que hay lo que era la mesa de enlace, faltaría un participante más, que es Federación Agraria. Obviamente estuvo invitado. Bueno, probablemente en función del alineamiento político que tiene hoy, no están participando. De modo que, bueno, lamentamos muchísimo que no puedan ustedes escuchar un poco qué es lo que tienen ellos para decir. Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por la invitación, por darnos esta posibilidad, este espacio como dijo Miguel, al campo, a las economías regionales. Yo provengo del interior de Mendoza, represento a la industria vitivinícola.
Soy productor vitivinícola, la corbata es un accidente. Y pertenezco a la organización cooperativa, soy secretario de una cooperativa vitivinícola, la Cooperativa Mendoza. El sector cooperativo, para completar algo del informe que ha hecho Luis Miguel, 150 años, está joven, ¿eh? ¿Viste? Parece ayer. Parece ayer. Nuestra institución es un poco más joven, son 60 y pico años que vamos a cumplir. Es una institución que está formada por federaciones. Ustedes saben que el sistema cooperativo tiene 3 instancias, tiene la producción primaria, que son los productores, el primer piso, que es el primer grado de asociación, que son las cooperativas, el tercer grado son las federaciones, el segundo las federaciones y el tercero la confederación, que sería en este caso Coninagro, que reúne a 13 federaciones de todo el país, en las cuales están compuestas, ¿cierto?, tabaco, arroz, citrus, la vitivinicultura, el algodón, la lechería, los cereales. Es decir que hay un mapa sumamente federal del cooperativismo. Nosotros Coninagro está conformada por 250 cooperativas, tenemos 120.000 productores asociados, para que se tengan más una idea del mapa. Sumamente federal, estamos integrados prácticamente casi 18 provincias forman parte de este esquema asociativo. Tenemos bajo nuestra organización 120.000 productores, cerca de 300.000 empleos directos y llegamos más de 800.000 en forma indirecta, como característica del cooperativismo agroindustrial. Nuestra característica también está fundada, muchachos, en que en nuestro esquema tenemos la posibilidad de ver toda la cadena de valor, que son uno de los grandes problemas que tenemos hoy dentro de la economía nacional. El sector primario, que es el sector productor, el sector industrial, que son las cooperativas, que pueden ser de servicios, pueden ser industriales. En el caso de la vitivinicultura son bodegas. Y por último, el sector de comercialización. Yo creo que el tema del asociativismo y de la integración y del cooperativismo es una muy buena alternativa para el desarrollo futuro del país, puesto que tiene la posibilidad de unir esto que es tan difícil, que es el primer eslabón de la cadena productiva, que es el productor, con el consumidor. De hecho que nuestros productos llegan a la góndola. Bueno, el sistema cooperativismo, no vamos a hacer una clase de esto, el sistema cooperativo tiene, ustedes saben que está exento de ganancias porque el fin no es el lucro, sino que está centrado en el servicio, en darle el mejor servicio y el mejor costo a su socio. Por lo tanto, cuando se termina el ciclo, lo que ha sobrado de lo que ha ingresado y de lo que se ha extraído, se le da el retorno al socio. Por lo tanto, el sistema cooperativo está armado para dar un mejor y más eficiente servicio a sus integrantes. En ese sentido, nosotros como cooperativistas tenemos la posibilidad entonces de poder tener una visión integral de la cadena de valor, que es uno de los grandes problemas que tenemos. El concepto de economía regional, porque creo que se ha dado un muy buen concepto del campo, y dentro del campo está integrado perfectamente las economías regionales. Las economías regionales tienen, a diferencia del campo bonaerense, una característica que está muy vinculada a la problemática hoy día. Primero, que la mayoría de las economías regionales, como la vitivinicultura, como la fruta, como los citrus, como el tabaco, como la hierba, somos cautivos de nuestra producción. ¿Esto qué significa?
que nosotros, por la característica de la producción, no podemos variar de un año a otro y por el costo que tiene la producción de la cual formamos parte de la estructura que hemos armado. Y para que ustedes sepan, una hectárea de viñedo hoy día está aproximadamente con de costo muy por arriba de los 80.000, 100.000 pesos. Es decir, que un productor pueda salirse, ya no vuelve, porque tiene una gran infraestructura. Y así también con el resto de la economía. Esto tiene una significación muy económica, muy importante. ¿Por qué? Y porque justamente esta situación de relación de cautividad que tiene el productor con su producción, que no puede salirse, necesita previsibilidad. Es uno de los grandes elementos fundantes para que haya una buena producción. Es decir, si no hay previsibilidad, el productor no puede tomar ese riesgo de avanzar y de profundizar sus inversiones. Esto es lo que está sucediendo hoy día en las economías regionales, que al estar tan distorsionado todo el sistema precios y el sistema vinculado al comercio exterior como en el mercado interno, y al no poder tomar otra decisión, las economías regionales estamos viviendo esta situación de agonía porque no tenemos posibilidad de cambiar en función del alto costo que tiene. Por esto es lo que ustedes habrán sentido durante todos estos años, tantas manifestaciones, tantos tractorazos, tantas salidas a la ruta y tantas protestas, porque realmente los productores que ocupamos en general el 9% del Producto Bruto de la Argentina, estamos en una situación realmente de quiebra. Y esto se produce ¿por qué? Que ya ha sido mencionado, pero lo recalcamos. Fundamentalmente porque hay dos factores que no nos juegan a favor. El primero, el sector externo, al cual no podemos tener acceso por un atraso cambiario que nos impide poder competir. Fíjense ustedes que si bien generalmente, como se mencionó, hay una gran caída de los precios internacionales, esto ha sucedido últimamente, pero durante 3 o 4 o más, como 8 años, tuvimos precios muy buenos en los cuales podíamos competir, pero lamentablemente por esta política de sobreofertar el mercado interno y no poder acceder al mercado interno, al mercado externo, se ha llegado a esta falta de incentivo en los precios, en la rentabilidad por parte de los productores y de la industria fundamentalmente. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, hoy día cualquier productor está recibiendo por un kilo de fruta no más de un peso 20, 80 centavos, cuando en la góndola está 20, 22 pesos. Un litro de vino hoy un productor lo está recibiendo un mendocino, sanjuanino, no más de 2 pesos, cuando en el vino más barato no creo que esté menos de 14, 15, 16 pesos. Y así podríamos ir enumerando lo mismo con el algodón, con el azúcar, con el arroz, que muestra claramente cómo se ha distorsionado la política interna de precios, en donde un gran porcentaje tiene que ver en esa problemática la imposibilidad de acceder a los mercados externos. Por ejemplo, en la vitivinicultura, hasta el año 2011 ingresaron al país 1.300 millones de dólares. En el 2014 no se llegó casi a 680 millones de dólares, para que ustedes vean cómo ha existido una total imposibilidad de acceder. Más allá de no traer la cantidad de divisas al país, eso ha producido una distorsión interna, porque son litros de vino, kilos de fruta, kilos de algodón y demás que no han podido ser exportados, que sobreabundan en el mercado interno, como se explicó, y eso repercute en última instancia en el productor. Porque ¿cuál es el problema del productor, nosotros los productores? ¿Qué somos? ¿Por qué decimos que somos la cadena más débil de la cadena? Porque igual que el consumidor, fíjense ustedes cómo se tocan los dos puntos, y que en eso el cooperativismo propone una alternativa, no es la única ni la mejor, una alternativa más donde puede quizás llevar una mayor justicia en la relación de los precios, en que el productor
tiene un determinado momento con el cual tiene que comercializar su mercadería, su producto, y no tiene las espaldas para poder aguantarlo, salvo que lo industrialice, que el cooperativismo lo pueda hacer. Entonces, aquel productor que no está asociado, queda librado a un problema de tiempo en que si no cosecha en ese tiempo la fruta, no cosecha en ese tiempo el algodón, la hierba y demás, que lo da el tiempo, queda fuera del mercado. Entonces tiene que rápidamente venderlo al precio que sea. Y allí comienza la disparidad de precios. Cuando hay una sobreoferta, entonces el productor dice, bueno, o me lo recibió porque si no pierdo. Y allí comienza a producirse una gran distorsión en los precios internos cuando no tracciona el mercado externo. Porque además el mercado interno argentino es muy pequeño. Entonces ahí tenemos una primera justificación de esta problemática interna de precios que hay en la Argentina. La segunda es una fuerte presión tributaria. En la mayoría de las economías regionales, el 40 al 50% de la constitución del precio es presión tributaria, son impuestos que hay que abonar. Y el tercer elemento, que es otro de los grandes componentes que tiene la economía regional, es el costo salarial. Las economías regionales tienen un porcentaje elevadísimo que va del 65 al 70%, según qué economía sea, pero están todas muy similares, de costo salarial, de salario, porque insumimos mucha mano de obra y empleo, que esto es lo que realmente es inentendible. Un país que necesita empleo y trabajo, lo lógico es dinamizar aquellas actividades que consumen empleo y trabajo. Bueno, las economías regionales, fíjense ustedes, por ejemplo, que la vitivinicultura o la industria o el sector frutícola demanda un obrero cada 5 hectáreas. Esto le da a ustedes idea de la fuerte necesidad de mano de obra que tienen las economías regionales y que pueden movilizar no solamente un sector económico para el ingreso de divisas, sino también para dar empleo y trabajo. ¿Y por qué esto no da una sensación, o por qué, pueden preguntarme ustedes si ha habido en los números que se mencionaron y que les podría yo agregar, en que los establecimientos, por ejemplo, olivícolas, vitivinícolas, en el año, le digo, miren, en el año 2011, esta misma cantidad de quintales que se cosecharon con 1.200 establecimientos vitivinícolas, 1.200 bodegas. Este año, en la cosecha que pasó, se hicieron solamente con 780 bodegas, es decir, que ha habido prácticamente el cierre de la mitad de establecimientos industriales. Lo mismo ha sucedido con los establecimientos olivícolas, en la lechería ya pusieron un ejemplo Luis Miguel, y ni hablar de los empaques y todo lo referido a hortalizas y demás. Y las embotelladoras. Las embotelladoras también. Destino. Claro, justamente el fraccionamiento del vino implica una mayor demanda de trabajo y una mayor demanda de valor agregado, que es el otro elemento. El valor agregado que tienen las economías regionales varía fundamentalmente desde un 25 a un 35% de integración de mano de obra, de servicio, de electricidad, que moviliza la economía, a cambio de otras economías, por ejemplo, o de otros elementos, o de otras, el tema de las bebidas, que es el que más conozco, las bebidas gaseosas no tienen más de un 6 a un 8% de valor agregado, a diferencia de el enlatado, del fraccionamiento en botella, que llevan una gran cantidad de insumos y de mano de obra. Entonces, todo esto, fíjense ustedes cómo lo que puede ser a favor se toma en contra. ¿Por qué se toma en contra? Porque al ver una alta tasa de inflación, vale más el corcho, la botella, la etiqueta, la lata donde va la fruta, la logística que implica el traslado de nuestros productos, que producen esta situación de suba de precios, en donde la única forma de ajustarlo es con
el productor. ¿Por qué hay que ajustarlo? Porque el consumidor también tiene un nivel límite, es decir, que si sube un determinado precio no consume más. Por lo tanto, es un tema cierto de la oferta y la demanda, se vuelca rápidamente a otros productos. Por lo tanto, donde se ajusta con la inflación es al productor, porque al que vende botella le dice, mira, yo te vendo tal precio, si la querés bien, si no, no, punto. Si querés corcho, si querés la lata. Al productor, como no tiene, se recuerdan lo que decía al principio, no tiene capacidad y espalda para aguantar su producto, dice, no, te lo vendo cuando aumenta, no, te lo tengo que vender ya porque se pudre o se pasa el tiempo, es allí donde se produce el ajuste. Bueno, este marco es la situación de debilidad y de pobreza que ha llevado a las economías regionales a una situación de angustia, de cierre, de expulsión. Y como les mencionaba recién, que les quise dejar la idea, ¿por qué esto no tiene un efecto sensacionalístico o mediático tan fuerte? Porque el productor no cierra su finca, como el caso finca le decimos nosotros en Mendoza, o su plantación de fruta, o su plantación de tabaco, o de hierba, porque es lo que tiene. Entonces va abandonando su producción. Entonces cada año produce menos y entra en una especie de círculo vicioso en el que cada vez tiene menos precio, menos producción, y esto va produciendo una detracción de toda la economía. Y le agrego un elemento más que hace a este marco complejo, que como consecuencia de toda esta situación hay una concentración cada vez mayor en la propiedad, sobre todo del consumo y de las industrias. Como hay una situación de desesperación del productor, su producto vale menos, su tierra es vendida porque tiene que subsistir, y las grandes organizaciones que pueden soportar esta situación de un mercado ficticio porque no funciona libremente por un atraso cambiario, por una inflación, por toda una situación que hemos mencionado, se lleva a una concentración, es decir, a pocos actores donde hay una oferta muy atomizada y una demanda muy concentrada. Entonces esto agrava la situación y produce y se consolida esta disparidad de precios en la cadena de valor, en donde los dos perjudicados son la punta de la cadena, que es el consumidor y el productor. Esta es la situación que estamos viviendo las economías regionales. Frente a eso, algunas propuestas. Primero, en consonancia con lo dicho por Luis Miguel, tenemos la necesidad de una mayor institucionalidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que cualquier plan económico, a nuestro modo de ver, que quiera producir más y distribuir riqueza, si no hay una plena institucionalidad que lo establezca, que establezca las posibilidades donde se asiente, va a ser difícil de poder hacerlo. Porque si no, la industria, la comercialización, los factores de la economía van a seguir concentrados. Más institucionalidad significa darle mayor poder a las instituciones intermedias, darle un funcionamiento mayor a las instituciones que componen la sociedad, como puede ser la justicia, como puede ser el poder legislativo, las instituciones que realmente están representados aquellos que son los verdaderos actores económicos. Y dentro de esa institucionalidad, como es el derecho a la propiedad privada, por ejemplo, y dentro de esa institucionalidad, desde el cooperativismo, por supuesto, hacemos pie que en uno de los aspectos que las propuestas que hacemos para revertir esto es el asociativismo, porque en el caso de las cooperativas, el 90% no tiene más de 500 hectáreas. Esto está mostrando cabalmente que nuestra organización está compuesta por pequeños y medianos productores. Y para que pueda subsistir el pequeño y mediano productor, lo único que lo puede salvar de esto es si puede competir en escala. Es decir, mis 15, 20, 40 hectáreas de viñedo, de frutales, no pueden hacer nada frente a 100, 200 hectáreas de mega emprendimientos. Si me asocio, en el cual puedo acceder a la industrialización y puedo acceder a la comercialización,
podemos salvar y podemos darle competitividad a los pequeños y medianos productores. Y ya terminando, ¿y por qué es importante que usted dice, bueno, ¿y por qué el pequeño y mediano productor es importante en los términos económicos? No estoy hablando ni del tema de justicia social, ni del tema ético, sino del punto de vista económico, porque las pequeñas y medianas empresas dan mucho más empleo y trabajo y dinamizan mucho más la economía. Más allá que están muy vinculadas al arraigo y al desarrollo local. Como ustedes verán, no hay un esquema solamente productivista de producir más, sino también elementos sociales, institucionales, en el cual son fundamentales para el desarrollo del país, porque no nos olvidemos de algunos datos, que el 90% de nuestra población es urbana, y de esa 90% de población urbana, 60% viven en 4 o 5 ciudades. Entonces, una política expansiva de la ruralidad le puede aportar al país no simplemente dólares y divisas, sino que también puede aportarle un desarrollo mucho más armónico, social y cultural, que deviene en un mayor bienestar de todo punto de vista. Esto es la propuesta del cooperativismo, esto significa darle mayor institucionalidad a la política, en donde la intervención del Estado también puede ser lógica, pero adecuada a las circunstancias de tiempo y lugar y forma, y donde realmente haga falta. Nosotros en eso hacemos mención a lo que se llama el principio de subsidiariedad, es decir, que en la medida que las instituciones puedan regirse por sí mismas, tener previsibilidad, producir, comercializar, pagar sus impuestos, como en todas partes del mundo, la intervención del Estado será de control. En aquellos lugares, por hechos de la naturaleza o circunstancias especiales, deberá intervenir, pero siempre subsidiariamente y en apoyo a las instituciones, que son las que realmente pueden ser el motor productivo del país. Entre las propuestas, para terminar, fondos anticíclicos. Es muy común en las economías regionales tener años de muy poca producción y muy alto precio, y pierde el productor, porque cuando hay muy alto precio, lo que les mencionaba recién, el consumidor no consume, entonces pierde el productor porque es el último eslabón. Fondos anticíclicos, porque cuando hay poca producción, cuando hay mucha producción, baja el precio. Entonces necesitamos armar, que esto existe en nuestra parte del mundo, estos fondos anticíclicos que regulen institucionalmente, que sean creadas por las mismas, con fondos con los mismos sectores regionales. Acá no es necesario una inyección por parte, o puede ser en el comienzo una inyección del Estado, pero luego son los mismos fondos de los mismos productores y de las organizaciones. Por eso insisto en la necesidad de la institucionalidad como forma de poder ordenar y darle previsibilidad en el tiempo a nuestras políticas. Y por último, con mucho gusto, y por último, el tema vinculado, ¿cierto?, al tema política tributaria que fue mencionado, en que si no hay un socio, si este socio mayoritario, que es el Estado y deficitario, interviene tan abruptamente, bueno, nuestras economías regionales están destinadas a seguir en este estado de pobreza, cuando pueden dar mucho más empleo y mucho más trabajo que como lo dan hoy. Disculpen la No, por favor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar con Carlos. Después yo los invito a que se quede con Rubén. Si me llamo Marta. Después los invito a que se queden. La idea después de Rubén es que intercambiemos un poco. Yo insisto, ¿alguien sabe lo que es un quintal? No tiene ni idea. ¿Alguien sabe el sistema tributario que rige al campo? No tiene idea. ¿Saben por qué les digo esto? Y es importante que nos quedemos a charlar un poco de todos estos temas. Porque créanme que ustedes van a ser contadores, y los que alimenten a sus clientes, pero no desde el punto de vista de la comida, sino del ciclo de negocio, tienen mucho que ver con las entidades que representan estas 3 personas. Y en la facultad no aprendemos eso. Por eso es un desafío importante intentar conectar con lo que dicen. Me da la sensación a mí de que en algún momento de su carrera profesional, los próximos 20 o 30 años, se van a terminar tocando con esto.
que bueno, Rubén, te invito a que cuentes qué Gracias. haces acá. Buenas tardes, gracias Matías, gracias por dejarme tercero, porque ahora se complica. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. No le queda tema, pobre Rubén. No, ante todo, como primer mensaje es que el campo no es culpable del corte. Por lo tanto, si ustedes mañana escuchan que somos los culpables nosotros, digan que no somos culpables. Yo voy a traer un power, no importa, vamos a hablar un poquito sobre... Primero, bueno, soy presidente de CRA, Confederación de Rurales Argentinas. Está compuesta por 14 confederaciones en todo el país, socia y una confederación adherente desde hace muy poquito tiempo, la Confederación de San Luis, y tenemos más de 280 sociedades rurales adheridas, desde Río Gallego hasta Jujuy, y eso nos da un ámbito, como plantearon ellos recién, también muy federal y una representatividad de todas las producciones del país, desde la lana hasta el tabaco, pasando por las más importantes o las más pequeñas, más allá que todas son importantes, porque lo que nosotros representamos es el verdadero federalismo. Por eso hacemos mucho hincapié en el federalismo y hacemos muchísimo hincapié en lo que es el trabajo local para el arraigo de la gente. Yo voy a hablar sobre algunos números concretos relacionados con cómo estamos hoy, cuál es el potencial que tenemos si se sacan las trabas que tenemos en este momento y si se nos permiten producir conforme las capacidades y las posibilidades que tenemos en Argentina, y por supuesto mencionando cuáles son las problemáticas que nos llevaron a esta situación, puntualizando algunas medidas que tomó el gobierno, más allá de lo que dijo Carlos y Luis Miguel recién, y sumando a lo que ellos dijeron, traje anotada 15 políticas que entendemos deberían llevar adelante quien le toque gobernar los destinos del país después de diciembre de este año. Un dato muy importante, y por eso hablamos de federalismo y hablamos que hay que recorrer el interior del país para analizar lo que verdaderamente está pasando con esta crisis que planteaban ellos recién. ¿Por qué? Porque cada peso que se genera por ejemplo, en maíz el 67% se recicla en el lugar y en la región. El 84% de ganadería se recicla en el lugar. En materia de lechería queda el 91% de cada peso generado en el lugar donde se está generando. Y eso es lo que moviliza las economías de cada una de esas provincias y de esas localidades del interior. Podemos hablar del 77% en los cítricos, el 77% en lo que es todo lo que está relacionado con verduras y un 88% en cerdo. Todo esto hoy, si uno recorre el país, y nosotros lo recorremos a diario conjuntamente con Rural y con Inagro, realizando asambleas, llevando adelante medidas, haciendo actos, y lo que notamos es que en este momento hay un parate muy grande en el interior del país. Se está cortando la cadena de pago, algo que no veníamos escuchando durante muchísimo tiempo, es cheques devueltos en muchísimos lugares del interior. Bueno, lamentablemente lo que decimos nosotros es que necesitaríamos al lado nuestro al ministro de Agricultura diciendo cuál es la problemática y viendo cuáles son las medidas a llevar adelante para revertir esta situación, y también al ministro de Economía, que es el que debería estar quitando esa presión tributaria de la cual recién se habló. ¿Cómo llegamos a este problema, a este momento, a esta situación, y cuáles son los problemas? Cambios constantes de regla de juego en Argentina. Todo comenzó, como se dijo acá, a mediados del 2005 con Moreno tratando de intervenir y luego interviniendo el mercado de carnes, y de ahí para adelante con todas las actividades productivas. Pasó con el trigo, pasó con la leche, y después también se metieron en lo que es economías regionales. Yo recuerdo que me contacté telefónicamente con el señor Nucete cuando tenía el problema de que le habían parado una exportación de aceitunas de olivo a Chile y a Brasil. Bueno, el hombre llorando me dijo: tengo 250 empleados, hace 60, 50 años que estoy en el país, nunca me pasó algo parecido. ¿Cómo terminó la historia? Que con este tipo de medidas, de resoluciones implementadas por el gobierno, este hombre tuvo que vender su industria. ¿Y a quién se la tuvo que vender? Al actual gobernador de Tucumán, como muchos campos del interior del país que se vendieron, y los que están ingresando, inyectando dinero para comprarlos, provienen de la política. Eso es lo que nos está pasando lamentablemente hoy.
Restricciones para comprar y vender. Ustedes saben que no solo le pasa al campo, sino también a la industria con la famosa DEJAI, y nosotros los padecemos porque hemos tenido en nuestros campos herramientas sin poder arreglar, tractores sin poder arreglar como consecuencia del no ingreso de esos insumos importados para poder seguir produciendo. Se habló también de un impuesto distorsivo como son las retenciones. Él le decía cuál es la problemática del campo hoy. 16 pesos es el dólar blue hoy en Argentina. Nosotros en soja estamos comercializando con un dólar de 6 pesos 20, 6 pesos 30. Ustedes piensen si se puede producir y se puede competir a su vez con este dólar que sigue siendo retrasado el oficial de 9.50. No sé cómo está hoy. Llega a 6.40. Llega a 6.40 como consecuencia de la implementación de las retenciones. Las retenciones son impuesto a la exportación. La gran pelea del campo del 2008 fue precisamente porque el señor Lustó en su momento, según él para hacernos un favor, porque Moreno quería algo que era todavía más dañoso para el campo, más dañino para el campo, trató de implementar lo que eran las retenciones móviles. Las retenciones móviles hubiesen llegado en algún momento en Argentina, cuando la soja creció mucho de precio, al 85, al 90%. Eso hubiese quedado en el Estado si se hubiesen implementado. Así todo, hoy tenemos el 35% de retenciones en lo que es soja, 25 en maíz, ayúdenme en otros porcentajes. No, 32 girasol, 23 maíz, 23 trigo, de 20 maíz. Bueno, eso es lo que el Estado directamente se lleva de lo que uno produce. El que hace el gasto, la inversión, es el productor, el que tiene que pagar todos los costos de implantación, tiene que pagar el transporte. Eso nos llevó a que hoy, por ejemplo, en el NOA, a un productor que ya directamente, como bien se dijo en esta mesa, ya no siembra más porque no es rentable, pero si sembraría, le sale mucho más caro trasladar una tonelada de soja o de maíz o de lo que sea desde Salta, Jujuy o Tucumán inclusive a Rosario, que lo que cuesta después trasladarlo de Rosario a China. Esto es verdaderamente algo que es irracional, es ilógico, y esta fuerte presión que tenemos nosotros, sumado a los altos costos productivos, debe revertirse rápidamente. Impuesto a la exportación, lo que estaba diciendo, en Argentina, y esto es algo que como contador ustedes lo tienen que tener presente, no existe el ajuste por inflación. Es necesario en un momento y en un país donde hemos tenido 30% de inflación en los últimos años, el hecho de no tener ajuste por inflación. Ejemplo, yo tengo este novillo hoy de 300 kilos, el año que viene sigo teniendo este novillo de 300 kilos, pero tuvo un incremento de precio, sin que se haya movido de mi campo, tengo que pagar ganancia por ese incremento que le da. Exactamente, por tenencia. Bueno, eso lo venimos reclamando las entidades desde hace muchísimo tiempo, creo que es necesario tenerlo presente y el próximo gobierno lo debe implementar. La no devolución de impuestos neutros. El IVA es un impuesto neutro, en tanto y en cuanto te lo devuelvan. Hoy se está hablando de 10.000 millones de pesos que se está autofinanciando el Estado por la no devolución a los productores de ese IVA. Alto costo de logística, lo dije, lo relacionado con el transporte, una matriz de transporte totalmente inversa. En Argentina hoy tenemos el 80% de transporte por camiones y solo el 20% por otros medios. En el mundo esto no es así. Primero por el tema de costos, como le planteaba recién. Segundo también por seguridad vial. Y esperemos, hay propuestas, nosotros hemos recibido y hemos tenido las entidades reuniones con todos los candidatos, inclusive los que se bajaron, excepto los candidatos del oficialismo, del kirchnerismo. No porque nosotros no quisiéramos reunirnos, sino porque no se reunieron, no solo con las entidades del campo, sino tampoco se reunieron en el foro empresario que conformamos conjuntamente con otras 60 cámaras del país. Por suerte, tanto Massa como Macri están hablando de ver cómo se revierte y se soluciona este tema del transporte a futuro. Desincentivo en el uso de fertilizantes, países como Uruguay y otros países lo tienen, incentivan al productor por la utilización de fertilizantes. El tema semillas, necesitamos un marco legal. Tenemos hoy un órgano de control que es el INASE, que es prácticamente inexistente. Cuando se regionaliza el INASE, a mí me toca participar en lo que era la región centro. Yo provengo del interior de la provincia de Santa Fe, soy de Rafaela, soy productor lechero y productor ganadero. Me toca integrar el directorio del INASE local. En ese momento, región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos,
contaba con 2 dunas viejo para controlar el tema de semillas en las 3 provincias. Es imposible que se controle de esa manera, así que necesitamos, por supuesto, en el marco de semillas, lo primero que estamos pidiendo desde el campo es que se nombre el Directorio Nacional del INASE y ver cómo generamos un marco legal en materia de semillas, porque hoy con el tema, y ustedes lo habrán leído, más allá de que no son especialistas, hay una problemática por la utilización de semilla intacta. Bueno, hay un debate muy profundo y muy importante en el país en este momento, que seguramente va a terminar perjudicando a los productores y no tenemos un marco legal adecuado. Financiamiento, tenemos restricciones en el acceso al financiamiento, principalmente los productores sojeros. Ustedes tienen que saber que nosotros conjuntamente con Rural habíamos presentado en su momento un reclamo legal por esa discriminación que se hacía para con los productores sojeros. Mientras esto pasa en Argentina, en países como Brasil, por ejemplo, año tras año se están dando entre 50.000 y 70.000 millones de dólares relacionados directamente a lo que es el crecimiento productivo. Si ustedes ven lo que pasó con Brasil en los últimos años en materia de exportación y de crecimiento productivo, de granos, de carne y de leche, se van a dar cuenta el porqué de esta fuerte inversión y esta política de Brasil de acompañar fuertemente a la producción. Tenemos una carga administrativa muy grande, mucho se dijo recién, tanto Luis Miguel como Carlos, pero como hecho positivo que deben tener presente quien le toque gobernar después de diciembre de este año. Una visión de ahora al 2020, y que el campo para Argentina no tiene que ser un problema, sino que tiene que ser la solución de muchísimos problemas. Acá se dijo que nosotros podemos generar divisas, acá se dijo que nosotros podemos generar trabajo genuino, no trabajo estatal, si se dan ciertos marcos que están relacionados con las políticas que voy a mencionar al final. Pero ¿cómo podemos crecer o de qué manera podemos crecer? Voy a tocar simplemente granos, carne y leche. En materia de granos, los más pesimistas dan un crecimiento entre un 28 y un 30% de ahora al 2020, y los más optimistas hablan de que podemos llegar a un 56% de crecimiento. ¿Qué significa eso? Pasar de los 105 millones de toneladas que tenemos hoy a 127.4, 154, 155 millones de toneladas. Eso generaría lo que dije, ingreso de divisa, trabajo. En materia de carne, lo mismo. Los más pesimistas podríamos crecer un 9%, y los más optimistas podríamos crecer un 23% si se nos devuelve competitividad y si se sacan las restricciones que tenemos hoy. En materia láctea, un tema que conozco muy bien, lo padezco y lo sufro, podríamos crecer, hoy estamos en 10.900, 11.000 millones de litros. En 1999 teníamos 10.500 millones de litros. O sea, no crecimos absolutamente nada del 99 a hoy. Los datos son que podríamos crecer un 18% y de un 18 a un 37% si se dan las condiciones. Es cierto que hoy Argentina en materia lechera está atravesando una crisis, y que parte de esa crisis es consecuencia de la baja internacional. Ahora bien, no están desapareciendo de la misma manera que desaparecen los tambos en Argentina, los tambos, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay o en Paraguay. ¿Por qué? O en Chile, que creció muchísimo también en materia de leche en los últimos años. Porque en los momentos que la leche en polvo llegó a valer 5.000, 5.500, 5.800 dólares la tonelada, estos países y estos productores pudieron formar ese colchón que le permite hoy, en épocas de una baja internacional del precio de la leche en polvo, poder seguir produciendo. Desaparecieron más de 4.000 productores del 2003 a la fecha. Nosotros decimos que desapareció un tambo por día, y con estos precios van a desaparecer muchísimo más. Para que ustedes tengan una idea, no traje una liquidación, pero nos están pagando 2 pesos, tengo una liquidación de 2 pesos 39 el litro, con amenaza de seguir bajando. 2 pesos 39 contra los 14, 15, bueno, y ni hablar de los subproductos como puede ser queso, yogur, en góndola. Hay países, y me comentaba Carlos antes de entrar, que dice que en góndola, como consecuencia de la baja internacional, tuvieron bajas también en la góndola, por ejemplo Uruguay de un 30%, no tenía ese dato, pero lo que vemos nosotros es que los productos bajan a nivel internacional, pero en Argentina, como consecuencia de la política implementada hasta el momento y de alta presión
que tuvimos, inflación que tuvimos, es imposible que se vea reflejado cualquier baja, ya sea de producción agropecuaria o de gasoil, por ejemplo, de petróleo, verlo reflejado en el gasoil, porque hay costos internos que superan. Recién se habló acá, por ejemplo, del costo de la mano, del costo del salario. Nosotros estamos discutiendo con las entidades, no discutiendo, estamos conversando con el gremio para ver a qué acuerdo llegamos dentro de la paritaria. Por supuesto que para el trabajador siempre es poco, para el productor hoy es imposible pagar cualquier aumento, más allá que se va a reconocer, por supuesto, estamos hablando de un 28 en 2 tramos, pero hoy me daban un dato, un peón rural en la Patagonia, para pagar un sueldo se necesita la esquila de 1.500 ovejas, o sea, la esquila de 1.500 ovejas para pagar un sueldo mensual. Y así podríamos... ¿Cuánto campo necesitas para 1.500 ovejas? Por eso, a ver, los datos entre costo productivo y lo que verdaderamente tenés que pagar, más allá que los sueldos deberían ser mucho mejor que lo que son, y lo decimos siempre, pero hay una realidad que está haciendo que muchísimos productores tengan que cerrar sus puertas. Los objetivos a largo plazo, incrementar producción, recuperar mercados internacionales, y eso va a venir de la mano, por supuesto, de la eliminación de ROEs, y paso, a pedido de que no lo hagamos tan largo antes que se nos vaya la luz, a las 15 propuestas políticas. Algo se dijo, negociar Unión Europea-Mercosur. Nosotros integramos conjuntamente con Rural lo que es la FARM, la Federación de Asociaciones Rurales de Mercosur. La integran Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En los últimos 5 años, diríamos, estamos tratando, tanto en las reuniones nuestras como en las reuniones del CAS, que es la reunión de los ministros del Mercosur, de que se adelante en este tipo de convenios. No hay voluntad o no hubo voluntad, principalmente de Argentina, de hacer eso. Sí se han dado acuerdos bilaterales país-país, principalmente lo ha hecho Chile, Brasil está intentando hacerlo, Uruguay lo está haciendo, y nosotros estamos quedando afuera, y todos saben de la necesidad de llevar adelante esos acuerdos comerciales. Financiamiento externo con reciprocidad comercial, tenemos que volver a ser creíbles en el mundo, es la única forma que puedas vos financiarte con reciprocidad comercial. Si vos volvés a lo que hizo en Argentina, que de un día para el otro se cierran las exportaciones, no se cumplen contratos, es imposible llevar adelante ese tipo de tratativas. Eliminación de restricciones al comercio. Hoy tenemos miles de restricciones al comercio que hacen, como dije recién, que no seamos confiables. Mercados transparentes y competitivos pasa pura y exclusivamente por la eliminación de los ROEs y los cupos. Hoy desde una oficina se digita qué se puede exportar, de qué manera se puede exportar y quién puede exportar. Y todo eso no lo decimos nosotros, hay denuncias publicadas por los medios y hay denuncias también de legisladores nacionales que hablan de la corrupción que está enquistada detrás de este sistema perverso de ver quién puede y de qué manera y a quién se puede exportar. Reducción de presión impositiva, lo dijimos, un seguro agropecuario y de emergencia agropecuaria. Esto es muy importante. Recién se habló acá de un fondo anticíclico que es necesario, pero también es necesario ver cómo o qué hacemos con el tema de emergencia en Argentina. Un dato para que ustedes se ubiquen la poca o nula importancia que le dio el kirchnerismo al campo. 500 millones de pesos es el fondo de emergencia agropecuaria que no se actualiza en los últimos, no sé si 7 o 8 años. Comparémoslo con los casi 2.000 o más de 2.000 millones que gastó y malgastó el gobierno nacional en publicidad oficial, y a eso deberíamos sumarle los más de 1.500, creo que van a ser 1.750 millones de pesos, no, 2.000 millones de pesos, dije, no, perdón, no de dólares, más los 1.500, 1.700 millones de pesos de fútbol para todo, que también es publicidad o propaganda oficial. Estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos contra 500 para un fondo de emergencia que debería cubrir sequía, inundación, ceniza volcánica, granizo y toda aquella inclemencia que perjudica la producción. Por eso necesitamos... ¿Dijiste cuánto invertimos por año? 230.000, un trabajo que presentamos hace un año atrás. 230.000 millones de pesos es lo que todos los años el campo invierte. El campo invierte en materia de semilla, gasto de personal, gasoil. Esa es la cifra que manejamos. Por eso es una cifra verdaderamente muy importante. Promoción de inversión de bienes de capital, régimen de desgravación para incrementar el uso tecnológico, programa de competitividad para economías regionales, financiamiento,
buenas prácticas, fortalecimiento institucional. Muy cortito. Estamos pidiendo dentro de esto, más allá de que hablamos de todas las instituciones, como dijo recién Carlos, que deben ser tenidas en cuenta, mejoradas y volver a lo que fueron en algún momento. En este caso puntual estamos hablando del INASE, el Banco Nación, el SENASA y el RENATRE. El RENATRE, para que ustedes sepan, es lo que hoy es el RENATEA, era un organismo que brindaba servicios para los peones rurales, que estaba integrado por el gremio y la patronal. Nos fue quitado por ley hace 2 años atrás, y un dato interesante, cuando nos fue sacado el RENATRE, tenía 260 empleados y cumplía las funciones eficientemente. Hoy están con 1.600 empleados y son ineficientes. Y a su vez se habla que esos 1.600 empleados antes de diciembre seguramente van a tener un incremento importante. Bueno, esto es lo que nosotros vemos cuando hablamos de un Estado grande, pero un Estado grande que es solo una cáscara, porque uno ve un Estado grandísimo con muchísimos empleados, pero ante cada oficina que ingresa se encuentra que adentro no hay nada y no encontrás respuesta para la problemática que vos estás planteando. Programas en ganadería, en trigo y en maíz, lo resumo, prácticamente para los 3 estamos hablando de lo mismo: quitar presión tributaria, eliminación de ROEs, ser eficiente y ser competitivo en el mundo, y también hablar de lo que es investigación y desarrollo, fondo para financiamiento de investigación y desarrollo integrado por lo público y lo privado. Mañana nosotros vamos a estar presentando nuevamente, dentro de la presentación que hacemos como reclamo o como presentación de propuestas y reclamos, tratando de poner en agenda pública la problemática del campo, en el obelisco vamos a tener la presentación de todas las producciones con representantes y productores de cada una de esas regiones diciendo lo que está pasando, y también retomando algo que habíamos hecho en algún momento desde las entidades, que se llamaba de la tierra a la mesa, que marcábamos cuál es la verdadera brecha que existe entre lo que percibe un productor. Yo recién le hablé de la leche, Carlos antes le habló de lo que está pasando con la citricultura, Luis Miguel también dio ejemplo. Bueno, cada una de las actividades tenemos una brecha que va entre el 500 y en algunos casos hasta el 1800%, lo que terminan pagando ustedes, nosotros, todos los argentinos en la góndola, y lo que perciben o con lo que perciben los productores. Por eso lo que decimos es que el campo hoy está en la agenda. Lo que pedimos es que el día 16 de diciembre de este año no salga de la agenda. El campo tiene mucho para dar, tiene que entender que es imposible tener una Argentina desarrollada y en crecimiento sin un campo en desarrollo y en crecimiento. No somos el principal eslabón de Argentina, pero les podemos asegurar, con los números que manejamos en materia de inversión, en materia de generación de divisas y en materia de generación de empleo, que somos un eslabón muy importante y tenemos mucho para dar. Nos gustaría así ahora ir a las preguntas. Dale. Y muchísimas gracias. Bueno, yo les doy 2 o 3 datos que no puedo con mi pasión de docente. Cuando habla de las retenciones, ¿ustedes saben cómo funciona? Porque él dijo, va sobre el precio pleno, ¿se entiende? O sea, de cada 100 pesos que se exportan, la retención opera sobre los 100 pesos. Después pagan impuesto a las ganancias. Eso es importante que lo diga. Por eso decía que el dólar es de 6.40, porque exportan a 100 pesos, le sacan en soja, ponerle 35%, y ese es el precio que recibe el productor. A partir de ahí empieza a descontar todos los costos. O sea que es un socio que va... No va ni sobre las ganancias, va antes de las ganancias. Antes de las ganancias, pero es importante decirlo, que nosotros tenemos a lo mejor como vicio, y decimos automáticamente la retención, etcétera, pero por supuesto que pagamos todo el resto de impuestos que paga el resto de la economía. Impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque, inmobiliario rural, tasa municipal en algunas provincias. El campo paga 46% más de impuestos que el promedio del resto de la economía. Ese es el punto. Nosotros siempre vamos al punto más grueso, ¿no? Pero la realidad es eso. Muy cortito. A los fines de la competitividad o de la rentabilidad del campo, esto se agravó cuando aparece el dólar paralelo, dólar blue. ¿Por qué? Porque nosotros, muchísimos insumos fueron de la mano, más allá de que nos digan Kicillof, Moreno antes o quien sea, que nosotros pagamos con el valor dólar oficial, lo que valía $1 hace 3 años tuvo una inflación que fue de la mano con
lo que vale el blue, entonces hoy vale $1.50. Nosotros estamos comprando muchísimos insumos con el valor $16 hoy. Bueno, me meto en un par de temas polémicos, no puedo tampoco con mi genio, esta no es la parte de profesor, sino la parte de intratable, donde estoy tratando de codiarlo a Blancatelli cuando puedo. Él mencionó 3 o 4 temas que tienen que ver con, por ejemplo, la investigación y desarrollo. Y por supuesto, estamos en una universidad, es el tema para mí sin duda que tiene que ver con el futuro. Digo polémico porque hablaste del tema de la semilla intacta, después podemos hablar también lo mismo en carne, lo mismo en leche. Podemos hablar de leche porque estuve en Australia el año pasado para que veamos países que tienen industria lechera que son formidables, que generan productos brutos. El tamaño de la economía australiana es 3 veces el de la Argentina y vive la mitad de la gente que vive en la Argentina, como para que tengamos idea de lo que estamos hablando. En tema granos, hablaron de una forma o de la otra de la idea de invertir como país en investigación y desarrollo. Hoy el debate pasa, entre otras cosas, por cómo se paga o cómo se repaga esa inversión en investigación y desarrollo. La semana pasada la presidenta anunció un evento tecnológico. Argentina es uno de los pocos países que lo ha generado. Y después hablaste de Brasil, en donde resolvió lo que tiene que ver con Intacta de una manera distinta a Argentina. ¿Cómo se plantean las entidades en ese sentido? ¿O cómo plantean seguir en ese sentido las entidades para adelante? A ver, nosotros lo que habíamos Vamos hecho... un poquito cada uno. Sí, un poquito cada uno. Nosotros lo que habíamos planteado, y lo saben las entidades representantes de los semilleros y demás, es el primer paso que dimos y salto que dimos es reconocer la inversión tecnológica. O sea, estamos reconociendo que es necesario abonar a aquel y que obtenga, el que invirtió, un rédito por esa inversión. Ahora bien, a los chicos una nota de pie de página. ¿Hasta cómo estábamos ahora? Nosotros tenemos una ley de semilla actual que permite al productor el uso propio gratuito. ¿Qué significa uso propio gratuito? Yo compro una bolsa de soja, siembro de esa bolsa de soja, saco 100 bolsas de soja, puedo utilizarlo para sembrar sin pagar absolutamente nada. Eso es el uso propio gratuito que está instaurado hoy en la ley de semilla que tenemos. Se viene discutiendo desde hace mucho tiempo a ver cómo se reconoce esta inversión tecnológica. Entonces surgen distintas propuestas. Voy a decir la propuesta desde CRA, que estuvo en algún momento consensuada con Rural y con Condinagro y un poco Federación acompañaba en parte. Pero la propuesta nuestra era no saltar de el uso propio gratuito a perderlo en un 100%. Mantenerlo en parte reconociendo la inversión. ¿Cómo sería eso? Yo compro hoy bolsas por 100 para 100 hectáreas, para sembrar 100 hectáreas, bolsa de semillas para sembrar 100 hectáreas. Pago, no que se asocien conmigo después con la cosecha, sino que pago al momento de la compra de la semilla esa inversión tecnológica que se hizo. ¿Estamos hasta ahí? Me van a permitir, que el Estado me permita utilizar y hacer uso propio por 3 años o 4 años por esa semilla que yo compré. ¿Qué significa? Que de la semilla que yo obtengo puedo por 3 años sembrar sin pagar ningún costo. Le incorporábamos lo que se llama el uso propio oneroso. Yo compro para 100 hectáreas, pero el año que viene quiero sembrar 50 hectáreas más. Entonces pago para esas 50 hectáreas solo el canon a quien hizo la inversión en su momento y me permite utilizar esa semilla. Exactamente. Bueno, me parece que hay. Lo que nosotros estamos hoy oponiéndonos es a esta manera autoritaria de parte de Monsanto de querer implementar mediante una cláusula que en muchos casos bajo presión a los productores, porque le dicen si no te compro, no te voy a comprar tu producción y demás. Me parece que eso es algo que no debe existir en Argentina. Tenemos que encontrar entre la producción y entre los semilleros y el gobierno, viendo cómo acerca a las partes, un modelo que sea beneficioso para todos. Perfecto. Creo que quedó súper claro, no sé si tienen alguna duda de esto. No, para ir poniéndole a los chicos sí, a ver, los temas. Repasamos los conceptos. Por definición, queremos, necesitamos, alentamos el desarrollo de tecnología. Obviamente que la tecnología hay que pagarla sin ninguna duda. Tenemos nuestra idea de qué es lo mejor, que es pagar la tecnología al momento de comprar la semilla. La bolsa. Al momento de comprar la semilla. Sí. ¿Qué es contra qué en este momento estamos viendo la manera de contrarrestar lo que entendemos que es un abuso de la empresa Monsanto, que a partir de querer defender una cuestión interna
está imponiendo una cláusula entre los exportadores y los acopiadores para que se fiscalice la semilla de toda la Argentina, las 60 millones de toneladas de soja, en el puerto, con un método puesto unilateralmente y un sistema que nadie conoce salvo ellos. O sea, se pone en una postura de juez y parte. Eso es lo que no queremos y estamos preparándonos judicialmente para afrontar esa situación. Entendemos que es un abuso y por eso lo estamos Carlos, ¿cómo combatiendo. funciona el sistema en el resto de la región? Mira, ahí justamente... Digo, Brasil, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Aquí hay un desafío fundamental unido a mucho de lo que se ha mencionado ahora. Todo el sistema productivo y el sector industrial va a tener que tener en cuenta para poder ser competitivos. Que está todo vinculado muy vinculado a la innovación. Que la innovación no solamente es ver que el campo se tecnifique o esté a la vanguardia tecnológicamente, sino la innovación en lo que se refiere a la inocuidad alimentaria, que es la sustentabilidad ambiental y de alimentos. Esto está vinculado directamente, muchachos, a que el campo y las economías regionales y justamente lo que mencionaba Matías, lo que está exigiendo el mercado hoy día es justamente que haya toda una seguridad alimentaria. En ese aspecto, los pequeños y medianos productores de las economías regionales estamos en una situación de gran desventaja y es un desafío que si no hay, ahí sí, una gran ayuda por parte de una política productiva, pero que también tenga en cuenta la trazabilidad, es decir, que la inocuidad exige hoy día entre los países que nos van a exportar, desde dónde comienza esta botella de vino que estoy tomando, este enlatado de durazno, de dónde comienza, qué productor, qué fitosanitario se le ha colocado, cómo se industrializó, qué buenas prácticas se utilizaron. Este es el gran desafío de la innovación que hoy día el productor, que no significa solamente tecnificarse, sino también un tema cultural vinculado a hacer buenas prácticas de manufactura. Yo creo que ese tema es uno de los grandes temas en que necesitamos una fuerte ayuda del INTA, una fuerte ayuda de SENASA, una fuerte ayuda de muchas instituciones en las cuales preparen a nuestra producción y a nuestra industria, porque si no, los mercados, como decía Matías, tanto de Brasil como de Europa, de Estados Unidos, que son nuestros principales, inclusive los países emergentes como China, cada vez son más exigentes en estos ítems, en los cuales nuestros productos van a tener que estar adecuados a esa exigencia. Voy con la última y les cuento. El mundo en los próximos 30 años va a tener una explosión demográfica como nunca antes. De hecho, hasta hace 200 años crecimos hasta 1.000 millones de habitantes y en 200 años pasamos de 1.000 a 7.300 millones que tenemos hoy. Y es cierto que nos toca vivir un tiempo que es absolutamente único y apasionante porque estamos viviendo cambios tecnológicos que van a permitir, no sé si ustedes saben, ya hay impresoras 3D de alimentos. ¿Sí? Vamos a ser 9.000 millones de habitantes aproximadamente para el año 2050. Claramente Argentina es uno de los supermercados del mundo y la pregunta es qué perfil nos damos como país para poder sostenernos como esos supermercados del mundo. Entonces yo les pregunto a ustedes en ese sentido. Hablamos de innovación en lo que es granos y desarrollo, investigación y desarrollo en lo que tiene que ver con los granos, para las semillas para generar mayor productividad en el campo. Ahora, me queda leche, me queda carne, si quieren metemos de vuelta grano. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que haber para que aquellos a quienes ustedes representan generen lo previo a la decisión de la compra de grano, que es la decisión de la inversión? ¿Sí? Que toman los futuros clientes de ellos que van a ser contadores. La de nuestros competidores. No estamos solos en el mundo. Es ridículo decir que un gobierno diga, bueno, entonces a estos vamos a darle que produzcan y a mí se me ocurre ponerle tal cosa, tal traba, le vamos a imponer. Si nosotros no estamos sintonizados con lo que hacen nuestros competidores, vamos a quedar siempre fuera de la película. Les cuento un ejemplo muy gráfico. ¿Saben cómo se negocian los acuerdos comerciales actuales? Nosotros hablamos recién de Europa, Mercosur, etcétera. Por ejemplo, Canadá acaba de cerrar un acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea. Australia
con Corea, Japón y China. ¿Cómo hacen? Dicen, bueno, ¿qué vamos a negociar? Pongamos todo en la mesa. No sé, computadora, Hyundai, leche, yogur, alimentos, comida precocida, congelada, lo que sea. ¿Le ponemos precio? ¿Estamos de acuerdo en los precios que acabamos de poner? Bueno, a partir de ahora ponemos un arancel externo del 20%. Y a medida que cumplamos el acuerdo comercial, vamos bajando 5 puntos por año hasta llegar a 0. Brillante, una muy buena forma de solucionar las cosas y un acuerdo comercial consistente. Eso entre Australia, Corea, Japón, China. Nosotros, ¿cómo le vamos a entrar a esa relación? ¿Alguno de ustedes está en el comercio? ¿Alguna vez vendió algo? ¿Tienen algún cliente, algún tipo? Imagínense, supongamos que venga un gobierno a partir del 10 de diciembre que diga, bueno, listo, a ver, vamos a darle las condiciones al campo, el mismo sistema impositivo que Uruguay, Paraguay, etcétera, moneda estable, acceso a los mercados. Después tenemos que ir, buenas tardes, señor, le vengo a vender, pero ¿usted qué vende? No, mire, yo tengo un convenio comercial, ¿me lo va a vender más barato que me lo vende Australia? Tengan en cuenta algo, un joven de 32, 35 años, que haga 7, 8 años, que está trabajando como jefe a lo mejor de distribución de una cadena importante de supermercados en cualquier lugar del mundo, posiblemente no conoce la carne argentina. ¿Vos te das cuenta? El drama. O sea, vos te das cuenta el daño que causó este gobierno haciéndonos perder 12 años. De hacer la elección un de chico compra, tranquilamente de la edad de ustedes puede decir, yo soy jefe de distribución de 80 de supermercados en Europa. Nosotros venimos, no, somos los argentinos, la carne argentina. Perdón, discúlpeme, no la conozco. Me dijo mi padre que era buena, pero me trajo una muestra. Hay que remar en el dulce. Aparte, mi padre me contó, porque mi padre acá en Alemania se dedicaba a lo mismo, y me contó que en el año 2006, en el Mundial de Fútbol, cerraron las exportaciones y nos dejaron sin carne. ¿Qué fue lo que pasó? Nos van a cumplir. Miren, yo ahora le estoy comprando a Brasil, la verdad que me cumple religiosamente. ¿Ustedes qué me prometen? ¿Y qué le vas a decir ahí? Te lo juro. Te la regalo un año para que me agarres confianza. No solo crecimiento demográfico, como decís vos, sino que también todos dicen que va a haber un alto paso de lo que es clase baja a clase media y clase media baja. Una movilidad social. Movilidad social, que eso trae aparejado también consumo. Dos datos que nos hacen sentir mal. Primero, pasamos en materia de carne, en algunos lugares, puesto 13, 14, en otros lugares estamos dentro de otros países, nos figura más Argentina. Viene hasta el 10º, después estamos dentro de otros países. Y para que entiendan que esto no es ideológico, a nosotros nos toca, como dije antes, participar en reuniones de la FAN con Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay. Y ellos cuando hablan de ver qué mercado consiguen, están hablando y nos miran a nosotros, Argentina ustedes no, o sea, saben que estamos fuera del mundo. Y para que ustedes tengan una idea de que esto no pasa por derecha o por izquierda, Bolivia empezó a exportar carne. Bolivia con Evo Morales le empezó a exportar carne a Ecuador en los últimos años y están felices y están trabajando, y están ingresando divisas y están creciendo en materia ganadera. Bueno, que se hagan cargo, que se haga cargo el gobierno de todos los errores que cometieron en los últimos años. Carlos, en el sector vitivinícola hubo una experiencia bastante interesante público-privada que generó un desarrollo importante. Ahora, de vuelta, el mundo, 9.000 millones de habitantes no solo van a comer más, sino que van a tomar más vino, entre otras cosas, digamos. ¿Cómo se sostiene un programa de inversión cuando Argentina, no sé si ustedes saben, es 12% más caro en dólares que hace un año y nuestros competidores de la región son 30 o 35% más baratos en dólares que hace un año, sin generar una devaluación importante? Nosotros en el año 2002, la vitivinicultura, participábamos en el orden internacional cerca del 1%. Hasta el 2011, cuando se produjo el cepo cambiario, llegamos al 3,8, casi el 4% para que vos veas de la participación total de la vitivinicultura, el crecimiento brutal que tuvo. Eso te está mostrando la capacidad que tiene la Argentina, como así también fue en los citrus, como así también fue el crecimiento que ha tenido la hierba. Es decir, si no están dadas las condiciones macroeconómicas, caemos en el diagnóstico que ya hemos manifestado para no repetir lo mismo. Entonces, por lo tanto, necesitamos acá políticas macro que posibiliten
a la producción de las economías regionales, poder acceder a los mercados externos, y algo que es fundamental y que se necesita, por eso es tan importante, Matías, como lo tratamos de hacer en los ámbitos donde nos invitan, y agradecerte, porque el campo, como se ha mencionado en las economías regionales, podemos darle tanto al país, que es formar parte en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una política arancelaria nula en el país. Nosotros tenemos, y no quiero ir a tu pregunta y voy concreto para, antes que se apague la luz, más que los morochos jugamos en contra, nos juegan contra la falta de luz. Se ven los dientes. Escúchame, no me cargué. Que me cargue yo, pero... En los países clásicos que compran el gran consumidor de la vitivinicultura, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, como ahora los países emergentes, Chile, por convenios bilaterales, tiene prácticamente aranceles cero de aranceles. Nosotros salimos del SPG. Exactamente. Y nosotros estamos en la lona en función de un Mercosur que no funciona y luego totalmente olvidados. Entonces, para poder mantener y poder ser competitivos, necesitamos lo que hemos dicho, pero también una política de comercio exterior vinculada. Y que ahí sí necesitamos la presencia del Estado fuerte, no hacia adentro para que nos maten, no, sino poniendo, y como decimos en el campo, clavando el talón para decir que somos productos competitivos, con productos nuevos, y saber negociar. Y la política arancelaria en eso es fundamental. Sí, dos observaciones. Uno, para remarcar lo que acaba de decir Rubén, que no es una cuestión ideológica. Los países que dijo Rubén, Uruguay tiene un gobierno de izquierda, Paraguay ahora de centro derecha, Bolivia de izquierda, Chile de izquierda, Brasil de izquierda, pero lo que no pierden de vista es qué les conviene a sus países, ¿no? Si hoy, con lo que hizo el gobierno, siguiésemos en los primeros lugares de producción mundial de alimentos, no hubiese 15 millones de pobres, no hubiese inflación, diríamos, bueno, bárbaro, encontraron un camino novedoso de manejar la economía y de que ayude al desarrollo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía recién Carlos, al producir 10 veces más de lo que consumimos, una parte de nuestros problemas fronteras para adentro, pero la mayor parte fronteras para afuera, por lo que les decía recién. Un solo elemento, en Rusia, en Europa, hay una sola persona que se dedica al acceso a los mercados para toda Europa. El otro día vino la gente de las naranjas, nos dijeron que tenían los contenedores parados en San Petersburgo, y le dije, bueno, ¿y quién te atiende estos problemas? El señor Funes. El señor Funes está en Moscú, está ahí en la zona, no, está en Bruselas. Hay uno solo para toda Europa, cuando puede viaja y trata de destrabar los problemas comerciales de nuestros envíos. Es clave lo que dijo Carlos, que tenemos solamente 4 graderías comerciales en todo el mundo: Bruselas, Washington, Brasilia y Shanghái. Deberíamos tener por lo menos 10 en China, 10 en China, no tenemos nada en África, tendríamos que tener 10 o 20 en África, bueno, en Europa unas cuantas más, y poner incluso los mejores funcionarios lejos, porque van a tener que hacer el trabajo más importante. Bueno, damos cierre a la actividad. Yo 2 consejos les doy como economista, no soy contador. Metan en su agenda en lo que piensen para estudiar. Perdón, seguro va a ser una ¿no vas a maestría. dejar preguntarle a los alumnos? Si quieren, vos sos medio autoritario. Sos medio autoritario. Es la beta kinderista. Muy interesante tu pregunta. No, a ver, justamente con estos 2 consejos, y por supuesto, si los que tengan preguntas las tratamos de evacuar. El primero, metan el tema de agro en su plan de estudio o en su cabeza para lo que viene, para su maestría. Y el segundo, que lo mencionaron todos indirectamente, que no lo vemos en la facultad, porque yo estoy muy metido en las cosas que estudiamos y lo que no vemos en la facultad, que es el tema del comercio exterior. Hoy ustedes, cuando compran una publicidad en Facebook, en Twitter, cuando se compran unos sitios en China que se traen por Alibaba, están haciendo una importación de servicios. Y ustedes le van a vender servicios al exterior en la economía del mundo que viene, la que viene el año que viene, la del otro año. De modo que entender cómo funciona el comercio exterior les va a permitir entender muchos de los problemas que ellos plantean en un país que debería tener en sus embajadas, casi te diría, puestos de venta desde alfajores, dulce de leche, hasta carne, leche y granos. Comida congelada. No lo tiene. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes, sobre todo que él y yo desaparezcamos porque somos más oscuros? Matías, yo te quiero hacer una consulta para que les quede claro todo lo que estuvieron hablando todos los chicos.
que va a entrar una pregunta en un martes semiparcial, en cuanto a, si no entendí mal, en las economías regionales tenemos el precio dado por mercado y las cantidades también a vender. Sí. Por lo tanto, la única variable que queda por tocar serían los costos, ¿verdad? Sí. Quiero que quede claro, ahora ellos están estudiando gestión y costos y la estructura de costos. Quiero entender las variables que pueden manejar para aplicar, no sé, un target costing para que les quede una contribución marginal o una utilidad y cómo determinar las utilidades. No hay, puede ser por los costos y también puede ser por materia tributaria. Hoy hay Tipo de cambio. muchos, por supuesto, tipo de cambio, pero si no querés tocar el tipo de cambio, hablemos de por qué se paga 14 pesos algo que en origen cuesta 2,30. Solo de IVA ya al final, de esos 14, si es el 10% o el 21%, depende de qué producto es, tenés casi lo mismo que se lleva el IVA en ese producto final que lo que percibe el productor cuando sale de su campo. Ingresos brutos y todo lo tipo de cosas. Entonces me parece que lo que habría que ver también es, primero sentar en la mesa, que nunca lo sentó el gobierno y Moreno nunca quiso sentarlo porque era socio de ellos, al supermercadismo, que nunca se sentó en la mesa a ver cuáles son sus costos y cuál es su rentabilidad en el producto final. Y segundo, analizar la cantidad que representan los impuestos en ese precio final. Para que tengan una idea, una camioneta, el 50% son impuestos, el gasoil, el 50% es componente impositivo, la electricidad, el 50% más es componente impositivo. O sea, todo eso sumado es lo que nos saca de competencia. Pero no hay duda que hoy no somos competitivos en el mundo, hoy no somos competitivos. De esta economía es que ustedes no pueden regular precios con una marca de... No, porque esos son los commodities. Y no pueden manejar cantidades. Muy bueno. Si Sí, me claro. permitís, en el caso de la economía regional no hay commodity. Entonces, vos el vino tenés que vender con el maletín, como la fruta, como el algodón, es decir, entonces la única manera es que haya una política en el tiempo donde vos vayas conquistando mercados por calidad, por cantidad y con un buen precio, con políticas que se persisten. Ahora, con un sistema inflacionario y con una presión tributaria como está, es muy difícil que tus costos puedan entrar, porque no todos los días le podés ir a decir al mundo que hoy no sale 30 centavos de dólar, sino que sale 32, porque tenés un blue, porque es inexplicable. La gente viene y te dice, yo no te entiendo cómo es tu economía. Uno de los costos, por ejemplo, que se ahorra con las innovaciones tecnológicas es el uso de agua. Por ejemplo, las nuevas semillas que se desarrollan, por poner uno de las innovaciones, genera una reducción en el uso de agua que a la sazón termina siendo una reducción en el costo. Cuando vos estás costeando, bueno, justamente un mercado que, salvo las economías regionales, viene con un precio dado, tenés que o mejorar la productividad de la tierra, que es muy difícil, salvo que le incorpores tecnología, por ejemplo, semillas que rinden más, y de esa forma podés bajar la estructura de costos. La principal variable que tiene la Argentina no solamente pasa por el retorno de la inversión en investigación y desarrollo, sino por el peso de la estructura tributaria, donde claramente no podemos competir de igual a igual con nuestros competidores, sobre todo cuando además tenemos un tipo de cambio que forma parte de los costos, sin lugar a duda, que tiene un nivel de retraso del orden del 40% respecto a nuestros competidores. Bueno, antes de que se apague la luz, muchísimas gracias a ustedes por venir y a ustedes por darnos